las palabras no significan hoy día nada. Lo único que vale, en mi opinión, y siempre ha valido, son los ejemplos coherentes de vida sostenida. Es de las mujeres sin duda más importantes del siglo XX de Chile. Es la primera que ostenta un montón de cargos públicos como la primera mujer, es la primera directora de la Biblioteca Nacional, es la primera mujer que toma la Intendencia de Santiago como un rol, aunque sea en una subrogancia, y logra tener una voz importante para hacer ciertas cosas. Y dentro de esa voz, donde en un momento se pensaba en el fondo que la mujer pocos espacios podía tener y finalmente se le entrega la cultura, termina tomando la cultura y haciendo una revolución dentro de la misma cultura. Es muy avanzada, incluso para gente joven. O sea, me encantaría que hubiese más gente joven tan avanzada como ha sido Marta. ¿Cómo ha podido adaptarse con, por supuesto, ciertas resistencias, pero que ha sido abierta como a este mundo que cambia súper rápido? No se rige en los estándares de qué es lo posible, qué se puede, sino en los estándares de qué es lo correcto, ¿sí? Qué es lo que se debería hacer. Estuvo preocupada de cuestiones sociales con una perspectiva que no existía en los años 60 y 70, ¿no es cierto? Y 80 y 90. E incluso hoy son de avanzada. Hoy se aceptan. Supo entender el divorcio, supo entender todas estas cosas que han sido tan discutidas, como aceptar la homosexualidad o esas cosas que son lógicas de aceptar, pero la gente no las acepta. Y yo no pensaría que una señora a la edad de ella no las aceptaría, y ella acepta. O sea, ella vive el mundo moderno e incluso puede proyectarse un poco a futuro. Por ejemplo, cuando inventaron esto del bibliolibro en los metros, qué sé yo, le dijeron que le iban a robar los libros, que no servía para nada, que cómo era posible, que esto era una locura, que la gente no iba a devolver nada. Fue un éxito, ¿te fijas? Entonces ella era capaz de romper esas barreras porque no tenía una idea preconcebida tampoco, no había un camino diseñado, sino que fue por acciones. Hagamos esto, hagamos esto, hagamos esto. Queríamos lanzar el Día del Patrimonio y había 1000 ideas, pero como no teníamos dinero, decidimos que algo teníamos que hacer. Entonces las dos, la verdad que éramos dos locas, compramos globos y tenemos los globos para llamar la atención sobre el Día del Patrimonio desde una ventana de la biblioteca, lo que si tú lo piensas es como absurdo. Otro año descubrimos disfrazar a alguien de bruja y que como bruja distribuyera globos. Tampoco. Mire, usted no tiene ni idea la cantidad de pequeñas tonteras que hicimos, destinadas todas a atraer la atención sobre el hecho que ese era un día del patrimonio cultural que forma parte de la herencia chilena y bueno, todo lo demás que usted sabe. Yo nunca entendí por qué era un día tan importante, pero a la larga veo que mucha gente lo terminó celebrando y yo entendí que era gracias a la Ita. Ella fue la persona que instaló en el imaginario colectivo el concepto de patrimonio cultural. Desde entonces hasta ahora, ese vínculo con el patrimonio cultural que hoy la gente tiene, de alguna manera se lo debemos a ella. El ejemplo son los gestos diarios. Hay gestos diarios que a uno se le van metiendo, que forman parte del ser de uno sin que casi uno se dé cuenta. Frasecitas que caen por aquí, que caen por allá, sin ninguna intención, en el medio de una conversación corriente, que no intentan enseñar nada. Lo peor es creer que ser ejemplo es dar ejemplo. No. Nuevamente el Día del Patrimonio Cultural
superó Más de la 1 millón de convocatoria. personas participaron durante este domingo en la segunda jornada del Día del Patrimonio Cultural. Esta vez van a ser más de 1.800 actividades. La fila para entrar se empezó a formar muy temprano en la mañana. Los chilenos demostraron que quieren sentirse parte e identificarse con la historia nacional. El patrimonio es esencialmente una relación entre uno que lo distingue como patrimonio y lo que realmente es. Sin la gente, las comunidades, las naciones que lo distinguen, un patrimonio aun fuera muy hermoso no sería lo que es. Y esto puede ser una cazuela, un monumento, una persona y sobre todo un valor, que es algo que no tiene nombre y que es lo más importante. Es decir, aquellas cosas que para nosotros tienen un significado por el que podríamos dar la vida. Entonces, en la medida en que estemos dispuestos a dar la vida por ese significado, que no es nada, que aparentemente es inútil, que no está cumpliendo ningún rol social en esta ciudad económica, y sin embargo, todos los roles y los más importantes, esos son los valores. Mira, una de las cosas que me enseñó es que el patrimonio es como indiferente a la gente. Y como que es indiferente y como que no se da cuenta y está en todos lados. Y que al ser indiferente siempre está en riesgo. Y eso lo encuentro preocupante. Sufría cada vez que alguno de estos nuevos planificadores de la ciudad o el alcalde o alguien rompía algo que tenía un valor grande, y tú lo ves que hasta este año mandando cartas al diario de cómo hay que cuidar ciertos espacios públicos y que se mantengan. Y yo creo que el día de mañana nos vamos a agradecer de que hayan cosas que están protegidas porque ella, muy adelantada a su época, vio un valor en eso y las trató de proteger y lo logró. Es toda la cultura que viene de nuestro país desde siempre. Construcciones como materiales y simbólicas, digamos, que se han construido a lo largo de la historia, que tienen cierto valor. Lugares, cosas, comida. El rescate de la identidad de un territorio. Seres humanos que también son patrimonio cultural y humano. Una historia del país desde su fundación hasta los días últimos que estamos viviendo. El producto de lo que hace la mente humana. Una identidad, cualquiera que sea, es una identidad. Cualquier expresión cultural tangible y a veces intangible. Como que te comunicáis con ellos, si les ponía atención, obvio, porque hay gente que en verdad como que no se da el tiempo para apreciar eso, pero uno se comunica con el espacio igual, con el pasado del espacio, por decirlo así, la historia que pesa en sus lugares. Mire, es importante porque responde a un anhelo muy profundo que está en el fondo de nosotros, el anhelo de algo más bello, de algo que sea trascendente, que trascienda este presente que no nos gusta y sobre el que tenemos tantos juicios, que de alguna manera nos proyecte a lo que quisiéramos ser. ¿Cuántas veces mirando una escultura, un cuadro, uno no ha pensado qué maravilla la persona que pudo hacerlo? Qué maravilla si yo tuviera algo de eso para hacerlo yo. Concuerdo totalmente con aquel que dijo que la poesía es la única prueba segura de la existencia del hombre. Entonces hay poesía en cada una de esas cosas que la gente va a ver, y al mirarlas primero lo hace recuperando su comunidad, con su comunidad, su seguridad, y con su seguridad la belleza que eso transmite. Porque no nos olvidemos que la belleza es un complejo de armonía tan completo y tan
redondo, digamos, y completado, que de alguna manera nos hace sentirnos más de lo que somos. Cuando uno es pequeña y te dan una cantidad desproporcionada de cariño, tú te crees dueño del mundo. Y eso fue lo que a mí me pasó con mis abuelos. Me imagino que para ella tiene que haber sido lo mismo. ¿Te fijas? Entonces, ella como que, o sea, en la casa de mi abuelo, tú eras un ser humano extraordinario. Aunque tuvieras 3 años, 2 años, 1 año. Todos los seres humanos eran considerados extraordinarios. Entonces había un grado de atención, de preocupación, de dedicación a tus preocupaciones, que no es normal, porque en el fondo tú le devuelves a la sociedad la cantidad de cariño que tú has recibido. ¿Te fijas? Y de alguna manera mi mamá es producto de eso. ¿Te fijas? De esa certeza que ella tiene. Ella tiene unos grados de certeza insoportables a veces, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ella tiene una base sobre la cual pararse que no es regular, pongámoslo así, no es regular. Tuve una infancia que la recuerdo como un día de sol. Una infancia totalmente feliz. Y no porque tuviera muchas cosas materiales, que las tenía, sino por la forma en que me amaron mis padres. Que fueron, yo diría que fueron modelos de padres. Porque teníamos una plena libertad, una total confianza y unas muy pocas barreras. Y eso es uno de mis capitales fundamental. Fíjese que el grado de confianza era tan grande que a mí me dijeron, yo debo haber tenido, no sé, 10 años, 14 años, no me acuerdo. Bueno, nosotros te educamos y tenemos confianza en ti, entonces tú tienes que usar esa confianza. Porque nosotros la tenemos en ti total. Y yo sabía que era portadora de la confianza de mis padres. Y no se me hubiera pasado por la mente traicionarlos o no tomarlos en cuenta. Le doy un dato absurdo, pero que le da una idea. En ese tiempo las niñas tenían que salir y decir a qué horas volvían, y había ciertas reglas mínimas, digamos, no escritas, pero aceptadas, que una hora tope era las 9 de la noche. Que más allá de eso no estaba bien. Bueno, mis padres nunca me pusieron hora, no se les ocurrió, pero a mí se me ocurrió. Y yo decía, lo siento mucho, pero mi mamá se enojaría si yo llego después de 8:45, así que me tengo que volver a la casa. Me inventaba las reglas que no me daban, porque tenían confianza en mí. Entonces yo me inventaba mis propias reglas. Yo creo que alguien que tiene sol tiene esperanza. Y esto lo proyecto a otros niños. O sea, si los niños tuvieran la infancia que tuvo Marta Cruz Coque, con padres que la apoyaban, que la querían, que tenían valores muy, muy firmes, que quisieron para ella lo mejor en ese sentido, de hacerla una persona capaz de dar a otros, de servir como lo ha hecho. Yo creo que si los niños pudieran tener esa oportunidad, sería completamente distinto este país. O sea, creo que la infancia feliz de un niño es, si lo vemos desde un punto de vista empresarial, un cheque a fecha, que ya no se usa, pero es una carta segura para el futuro. Este sol que la Aída sintió en su infancia y que trata como de transmitirle a su familia, se ve muy reflejado como en tratar de transmitir ciertos valores. Ciertos valores que probablemente están muy vinculados a temas de derechos humanos, a cierta excelencia respecto a cultivar el alma propia, poder en el fondo nutrirse de otras personas, de amistades, de textos, y que eso en el fondo pueda ser devuelto a otros en maneras de cariño.
de un cariño que es especial, que es un cariño que tiene que ver principalmente con una forma de ser en el mundo. Siempre había algo que aprender, algo por lo que maravillarse. La literatura, por ejemplo, que era muy importante a la hora del almuerzo, de la comida, porque o se hablaba de literatura o de los nuevos autores, o mi abuelo con frecuencia leía poesía y leía prosa en la mesa. Siempre tenía un libro a mano que nos traía a la mesa y él nos leía. Y un día recuerdo que una tía mía, casada con un hijo de él, un tío mío, le dijo: don Eduardo, yo creo que usted está inventando lo que está leyendo. Y efectivamente fue a leer y estaba inventando todo. Mi abuelo era un líder y eso fue lo que él transmitió. Él transmitió en el sentido de que, claro, tú no te puedes quedar, no puedes ser observador, no puedes ser espectador en la vida. Yo creo que es muy bonito como una frase que ella ocupaba harto respecto como a su papá, de que las personas pueden reesperanzarse y que efectivamente hay un deber moral de todas las personas de poder hacer el bien, que no es una opción. Cuando en el fondo yo tengo una condición en que veo que puedo hacerle un bien a otro, tengo que hacerlo. Y dentro de eso, el bien mayor que uno puede hacer es devolver la esperanza. Mi papá dijo en un discurso famoso para nosotros que pronunció para don Pancho Neus, dijo: la miseria es un estado que no alcanza a subir hasta el umbral de la esperanza. De ella somos responsables nosotros los que la permitimos. Ella corroe con mil imponderables nuestro destino. Por eso, todo momento de nuestra vida que no llenamos con un querer duro y realizador se inscribe en contra de nosotros implacablemente en las tablas precisas de lo eterno. Bueno, cuando se le dice esto a una niña de 14 años, uno queda muy impactada, por supuesto. ¿Por qué decía mi papá esto? Decía que no puede subir hasta el umbral de la esperanza. Decía que la diferencia entre la miseria y la no miseria estaba precisamente en este umbral de la esperanza. Porque cuando hay esperanza, siempre hay una posibilidad de reconocer, de salvar, de volver atrás y de seguir adelante. Entonces decía que la esperanza eterna, la esperanza grande, la virtud de la esperanza se nutre también de esperanzas terrenas, porque hay esperanzas terrenas que ayudan a entender la esperanza suprema. Pero la esperanza terrena hay que construirla. Y hay gente que lo único que ha recibido en su vida son inesperados negativos. Todo lo inesperado que les ha ocurrido en la vida es negativo. Entonces la forma de construir esperanza es entregarle a esa gente que generalmente son mendigos, son gente en el último estado de miseria, hay que entregarles una esperanza positiva. Hay que entregarles algo inesperado que sea bueno. Y al conocer una cosa humana, inesperada, buena, pueden tal vez empezar a construir una esperanza positiva espiritual. Y esto, como digamos, lo cuento yo porque yo viví una experiencia de ese tipo precisamente con él. Nosotros íbamos mucho a Valparaíso porque a él le encantaba, él era porteño. Entonces nosotros salíamos a recorrer cerros, mi papá y yo. Y un día recorriendo un cerro muy arriba de Valparaíso, vimos una de esas plazuelas, no sé cómo llamarla, que no alcanzan a ser una plaza, pero que son un espacio vacío de cemento, de lo que ustedes quieran, en que hay un almacén en la esquina, 5 o 6 casas, en torno de una especie de vacío que se podría llamar plaza. Y había un niño llorando amargamente, un niño de que tendría la edad mía, 11 o 12 años,
en una esquina. Entonces mi papá me dijo a mí, quédate aquí, se acercó a él, conversó con el niño, hablaron un rato los dos y después se fueron al almacén de la esquina y salieron del almacén de la esquina con un canasto que era el canasto que había traído el chiquillo, más unos paquetes, y mi papá me dijo, por favor, acompáñame. Entonces empezamos a trepar cerros, este muchacho con el paquete, los canastos, etc., hasta que llegamos a un lugar en el cual a lo lejos se veía una puerta. Y esa puerta se abrió y salió una niñita que reconoció al hermano, vino corriendo y pescó uno de los paquetes. Entonces el niño saludó a mi papá con una sonrisa muy bonita, de alguna manera le dijo hasta luego y se fue caminando detrás de la niña. Entonces yo dije, sigamos, lo conozcamos. Mi papá dijo, no, porque ellos tienen la, digamos, reserva de su miseria. No quieren que la vean. No sabemos lo que hay detrás de esa puerta y no lo sabremos nunca porque ellos no quieren que lo sepamos. Pero, me dijo, este niño ha conocido un inesperado bueno. Lloraba amargamente porque había perdido la plata que la familia había juntado para mandarlo al almacén a comprar alimentos. Y él se le había caído por una rotura del pantalón, no sé, lo había perdido. Y no lo podía recuperar y lloraba amargamente por eso. Entonces yo representé, en este caso, el inesperado bueno. Un señor desconocido que le regalaba el alimento de su familia. Y así se construye la esperanza. Con la Marta no sales de la línea recta. En ese sentido puedes confiar en ella plenamente y eso es una cosa extraordinaria. Yo había vivido en el Líbano porque mis padres eran diplomáticos y me mandaron sola a Chile a vivir en la casa de mi abuelo y me pusieron en el colegio La Maisonette. Yo no tenía apoderado porque mi abuelo no lo iba a llevar al colegio, ¿no? Entonces la Marta Cruzcoque fue como mi apoderada, emocionalmente, no fue, digamos, oficialmente la apoderada, pero sí me tomó bajo su ala. Ella era la profesora de religión y ella dice que yo era la más atea de todas sus alumnas, pero la más aplicada. Entonces nos teníamos mutuo respeto porque yo no creía nada de lo que ella contaba, o sea, de lo que ella nos enseñaba, pero le tenía un respeto reverencial a ella y un gran cariño porque me trató tan bien. Me vio sola, ¿te fijas? Me vio como guacha, me llevaba a su casa. Es una mujer maravillosa y después con los años seguimos teniendo una amistad. Para una profesora de religión, el aguachar a una chiquilla que era la única que no creía nada de lo que ella estaba diciendo, eso te da una idea de cuán progresista, cuán abierta, cuán inclusiva era. Muy inteligente, pero muy inteligente. Entonces, yo creo que esa es una característica de ella, el que es una persona que ve mucho más allá de la pequeñez en que estamos acostumbrados a movernos. Ella como que vivió el siglo XX casi entero de una forma bien activa. Y eso se ve en la Ita en el día de hoy. O sea, tú hablas con la Ita 5 minutos y te das cuenta que esta es una persona que vivió muchas cosas, fue estimulada por muchas corrientes de pensamiento. Entonces, de alguna forma u otra, es como una depositaria de la historia del siglo XX. Y no hay como una apatía en ella, sobre todo por la edad. No hay apatía. Todo lo contrario. Siempre querer saber más. Y eso es maravilloso. Ella proyecta un futuro y ve muchas cosas por hacer. Una persona que no tiene fin, en el sentido de que siempre está planeando más actividades, ya sean sociales o culturales, y siempre se está proyectando en el futuro. Entonces, yo creo que eso es muy llamativo de ella, en el sentido que siempre ha estado preocupada del futuro lejano, y no solo en las cosas banales, sino que también del punto de vista social. Y eso es lo que le da la perspectiva. Muchas veces nosotros pensamos muy a corto plazo y ella es capaz de mirar mucho más allá. Y yo creo que eso es lo que ha hecho muy potente
varias de las cosas que ha realizado como mujer pública. Todos nos creemos un poquito más que el otro, un poquito diferente, y al ser diferente no aceptamos la diferencia y la atropellamos. Si nosotros lográramos meter esa virtud, solamente esa siquiera, en las escuelas, en los colegios, enseñársela a los niños con ejemplo desde que son chicos, habría tal vez una respuesta. Porque estarían las dos cosas fundamentales, que es el reconocimiento del otro como un igual a mí, y por otro lado, lo que es fundamental, el respeto por su libertad. Que no empieza al tiro cuando estoy pegada a ti, porque ahí te estoy quitando libertad, sino que empieza a cierta distancia, la distancia que nos junta porque somos iguales y nos separa porque somos libres. Cuando iba volando una poesía, alguien de hace tiempo como que sabía lo que ahora siento. Pájaro forma de estrella, estrella de noche, de nombre violeta, levantando el polvo entró el horizonte de la historia nuestra. Violeta Parra estos años, banderitas lindas de papel de diario que colgó la gente en las calles del mundo, volarán por siempre. En tu nombre, en tu nombre, en tu nombre, por ti. En tu nombre, en tu nombre, en tu nombre, por ti. Bordando la vida, volando tus manos, pasan por un pueblo como un libro abierto, con letras de barro. Canta y canta una chabela, o algún ángel parra alumbrando la noche, con una guitarra y tú con una manta, le cubres sus alas. La muerte baila tus coplas, le gusta la vida bailar con tu sombra. Eso me estremece, son como 100 años, pero 17. En tu nombre, en tu nombre, en tu nombre, por ti. En tu nombre, en tu nombre, en tu nombre, por ti. Parra, mar y cordillera, en cada rincón pinta una canción, canta una arpillera. La ira, la ira,